Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de esta asignatura del Derecho del Trabajo. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se va a encargar de disertar acerca de un tema sumamente importante para entender y comprender la especial naturaleza del derecho del trabajo como rama autónoma del derecho. Y es el tema referido a los principios del derecho del trabajo. Como punto indispensable para abordar el tema de los principios rectores del derecho del trabajo, es necesario entender de dónde emanan las normas laborales a las cuales vamos a aplicar la interpretación basado en esos principios. Y estas son las fuentes del derecho del trabajo, es decir, de dónde van a emanar esas normas que van a ser de carácter laboral, a las cuales le vamos a aplicar esos principios rectores del derecho del trabajo. Y esas fuentes las vamos a encontrar en la propia legislación, tanto en la doctrina, es decir, de parte de los estudiosos del derecho, como también en la propia legislación, en el artículo 16 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores. Aparece como la primera fuente del derecho del trabajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tiene pleno sentido porque al representar la Carta Magna, la norma fundamental de la cual deriva todo el ordenamiento jurídico venezolano y a cual debe acatarse, esta se constituye en la fuente de mayor jerarquía dentro de las normas laborales venezolanas. La segunda fuente del derecho del trabajo estaría representada por los tratados, pactos y convenios internacionales debidamente suscritos y ratificados por la República, es decir, esos acuerdos de orden internacional celebrados por los estados que van a pasar por un procedimiento constitucional para que tengan plena vigencia dentro del ordenamiento jurídico de cada estado. Por ejemplo, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que suscribe y ratifica Venezuela, como el Convenio 87 sobre libertad sindical y el Convenio 98 sobre negociación colectiva. La tercera fuente del derecho del trabajo sería la propia legislación laboral y los principios que la inspiran. En el caso venezolano, la principal ley sustantiva laboral es el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, y en el ámbito de la seguridad laboral, la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Igualmente hay leyes especiales como la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales y disposiciones en otras leyes orgánicas como la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente que establecen régimen especial laboral para los trabajadores adolescentes. La cuarta fuente del derecho del trabajo estaría representada por las convenciones colectivas de trabajo y los laudos arbitrales, es decir, los acuerdos a los que llegan los sujetos colectivos de trabajo a través de un proceso de negociación a los efectos de establecer condiciones generales de trabajo en un ámbito espacial o temporal determinado, como por ejemplo la Convención Colectiva para los Trabajadores de la Industria de la Construcción que va a regular el ramo de la construcción a nivel nacional, y laudos arbitrales que serían el resultado o el dictamen final de un proceso de arbitraje para regular o dirimir un conflicto colectivo de trabajo. La quinta fuente del derecho del trabajo estaría representada por los usos y costumbres, es decir, aquellas prácticas, aquellos hábitos que son considerados tradiciones en una determinada comunidad y que las valida como normas no escritas, como por ejemplo, en el ámbito laboral, la costumbre de la propina para quien presta un servicio personal de atención al cliente. La sexta fuente del derecho del trabajo estaría expresada en la jurisprudencia laboral, es decir, las decisiones reiteradas de los máximos tribunales en el área laboral a los efectos de establecer un marco referencial obligatorio para el resto de tribunales del país, como por ejemplo las sentencias del 2002 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en torno al test de laboralidad o haz de indicio
para la determinación de la existencia o no de una relación laboral entre quien presta un servicio personal y quien la recibe. La séptima fuente del derecho del trabajo para este decreto ley en realidad hace referencia a un principio rector del derecho del trabajo, que es el principio de la aplicación de la norma o interpretación más favorable al trabajador, que lo vamos a ver con más detalle al momento de abordar el tema de los principios. Y la octava y última fuente del derecho del trabajo para este decreto ley serían los valores axiológicos de la equidad y de la igualdad, que serían la inspiración para el abordaje del tema del trabajo, para los juzgadores, para los legisladores y para todos los que se relacionan en el mundo del trabajo, ya que debemos recordar que el derecho del trabajo tiene un componente esencialmente ético y de justicia social. Vistas las fuentes del derecho del trabajo, ahora nos corresponde avanzar en el abordaje de los principios rectores del derecho del trabajo, los cuales van a servir de mecanismo para la interpretación, para la aplicación, para el establecimiento de relaciones entre las distintas normas que conforman el derecho del trabajo en su misión tuteladora del trabajador en la relación de trabajo. En este sentido, la Constitución Nacional va a establecer en el artículo 89 estos principios rectores, que también van a ser recogidos en el artículo 18 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras y el artículo 9 del reglamento de la ley orgánica del trabajo aún vigente. Resulta relevante que la propia Constitución, dentro de su articulado, contemple a los principios rectores del derecho del trabajo, lo que evidencia la enorme importancia que estos tienen para el derecho del trabajo, que son elevados a categoría constitucional. Por tanto, estaremos hablando de principios constitucionales del derecho del trabajo. En este sentido, el artículo 89 de la Constitución establece que el trabajo es un hecho social, es decir, un fenómeno sobre el cual se construye la propia sociedad y por tanto gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de la clase trabajadora y para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios, es decir, los principios constitucionales del derecho del trabajo. El numeral primero de la norma constitucional establece que ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y la progresividad de los derechos y beneficios laborales. Aquí ya estamos en presencia de dos principios, que sería el principio de la intangibilidad, es decir, algo que no puede ser tocado. ¿Y qué es lo que no puede ser tocado? Los derechos de los trabajadores no pueden ser abolidos, no pueden ser negados, no pueden ser disminuidos. Y el principio de la progresividad, que implica que los derechos de los trabajadores siempre tienen que ir en aumento, progresando, avanzando, amasando, acumulando mayor cantidad de derechos en ese acervo patrimonial de derechos conquistados por la clase trabajadora, nunca disminuidos, siempre aumentados. Siguiendo con el numeral primero, se establece que en las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Estamos en presencia del tercer principio constitucional del derecho del trabajo, y es el principio de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias o principio realidad, que implica que para el derecho del trabajo debe prevalecer la realidad de los hechos sobre las formas o apariencias documentales o contractuales. Por ejemplo, un trabajador que realiza actividades distintas a las de su contrato, para el derecho del trabajo tiene que tener mayor importancia la acción que ejecutaba en la realidad ese trabajador a lo que expresa el texto del contrato. El numeral segundo del citado artículo constitucional establece que los derechos laborales son irrenunciables. Sería nula toda acción, acuerdo o convenio que implique una renuncia o menoscabo de esos derechos, y solo es posible la transacción y el convenimiento al término de la relación laboral
de conformidad con los requisitos legales. Estamos en presencia del cuarto principio rector del derecho del trabajo, que es el principio de la irrenunciabilidad, que implica que los trabajadores no pueden disponer libremente de sus derechos, renunciar a los mismos, salvo que al término de la relación laboral, es decir, cuando se extinga el trabajo, el propio trabajador dispone libremente de esos derechos, pero ante un funcionario del trabajo quien va a homologar esa transacción conforme a la ley. El numeral tercero del citado artículo constitucional establece que cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicaría la que resultase más favorable al trabajador y se adoptaría en su integridad. Estamos en presencia del quinto principio rector del derecho del trabajo, que es el principio de la norma o interpretación más favorable al trabajador, principio de favor o principio indubio pro operario, que esta frase latina significa en caso de duda favorecer al trabajador, lo que implica que en aquellos casos oscuros, en aquellos casos donde hay poca claridad, donde existen grandes dudas en cuál es la norma o interpretación que se debe aplicar al caso concreto, el juzgador, el evaluador, el lector debe tomar en cuenta aquella que resulte más favorable a los intereses del trabajador, pero respetando la integridad de la norma, es decir, no puede fragmentar distintas normas y crear una tercera norma, sino que la norma seleccionada se tiene que aplicar en su totalidad. El numeral cuarto del citado artículo constitucional establece que toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno. Estamos en presencia del sexto principio rector del derecho del trabajo, que es el principio de la nulidad, que implica que todo acto violatorio de la Constitución es inconstitucional, por tanto es nulo y no genera ningún efecto en la realidad, independientemente de las medidas o formalidades que haya adoptado el patrono para poder eludir las garantías establecidas en la propia Constitución. El numeral quinto del citado artículo constitucional establece una prohibición contra todo tipo de discriminación por razones de política, de edad, de raza, de sexo o de credo o cualquier otra condición. Estamos en presencia del séptimo principio rector del derecho del trabajo, el principio de la no discriminación, que está íntimamente vinculado con los derechos humanos fundamentales, ya que todo trabajador y por supuesto toda persona no puede ser objeto de una segregación, de un tratamiento desigual en base a sus condiciones particulares, como por ejemplo que un trabajador se le sean disminuidos sus derechos o incluso sea despedido en razón de su edad, en razón de su sexo, en razón de sus preferencias políticas o religiosas, ya que estaría en contra del principio de la no discriminación, que como ya hemos citado también es un derecho humano fundamental. Y finalmente el numeral sexto del referido artículo constitucional, que establece una prohibición de trabajo de los adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral, imponiendo al Estado la obligación de protegerlos contra cualquier tipo de explotación económica y social. Estamos en presencia del octavo principio rector del derecho del trabajo, el principio de protección del adolescente trabajador, que en el caso concreto venezolano está desarrollado a nivel legislativo en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que establece un régimen especial para estos adolescentes trabajadores en virtud de que requieren una doble tutela o protección como trabajadores y como adolescentes. En este sentido, el artículo 96 de la referida ley establece la edad mínima para trabajar en Venezuela, la edad de 14 años. Vistos cómo han sido los principios constitucionales en materia del derecho del trabajo, podemos llegar a la conclusión que los mismos son indispensables para la correcta interpretación y aplicación de las normas laborales, por cuanto poseen una naturaleza especial que los distinguen de los empleados por otras disciplinas jurídicas que responden al espíritu del derecho privado, donde prima la formalidad de los actos sobre los hechos
y la autonomía de la voluntad para disponer libremente de los derechos. En este sentido, tales principios resultan esenciales para la comprensión del sentido, propósito y razón de las normas que componen el derecho del trabajo. Para finalizar, hay que recordar siempre que el derecho del trabajo es una disciplina autónoma, con principios que le son propios y que, a pesar de aparentar ser reflexiones meramente teóricas, resultan medulares para la práctica laboral. En este punto me despido de ustedes cordialmente hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.